Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Queremos centrarnos en esta mañana en el reino de Dios. Dice aquí Mateo que el Señor Jesucristo, ¿qué cosa predicó? El evangelio del reino. Y usted lo puede ver esta frase, cómo se enfatiza en Mateo y en otros evangelios también. Ahora, ¿qué es el evangelio del reino? Porque es importante saber qué cosa es el evangelio del reino. Y ahí está la misión de Jesús: darnos a conocer lo que es el evangelio del reino. Con mucho respeto digo esto. Yo recuerdo un profesor, cuando estudié en el seminario Los Pinos Nuevos, que él decía: a veces somos muy vertical en la proclamación del evangelio y poco horizontal. Y la misión del Señor Jesucristo, el modelo que Él nos da en los evangelios, encontramos que la misión de Él es una misión integral. Y quiero apoyarme en otros pasajes para corroborar lo que estamos diciendo. Ahora bien, si nosotros como iglesia no conocemos la misión de Jesús, que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el sentido místico, somos el cuerpo como iglesia, y estamos llamados a darle continuidad a la misión del Señor Jesucristo. Y como que estamos llamados a darle continuidad a la misión de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entonces que conocer la misión de Jesús. Porque si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos un sentido de dirección. No tenemos un sentido de propósito si no sabemos por qué existimos como iglesia. Y por eso que para mí es muy importante el hecho de conocer la misión de Jesús. Porque la iglesia está llamada, enfatizo, reitero, a darle continuidad a la misión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a remitirnos ahora a Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Lucas capítulo 4.
Nos dice la palabra del Señor. Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si nosotros, obviamente, analizamos en los 4 evangelios, encontramos que esto que leyó el Señor Jesucristo del libro de Isaías fue lo que hizo. El plan misionero de Dios, nuestro Dios, hermanos, es un Dios misionero. Y el plan misionero, la visión de Dios de salvar a este mundo, antes de la creación, ya Dios había pensado en nosotros, antes de nacer. Esto es importante. Antes de nacer, ya Dios había pensado en nosotros. Y ahora el Señor Jesucristo lee una profecía que tiene que ver con su obra misionera. Y notemos cómo comienza el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor Jesucristo no comenzó su misión aquí en la tierra de proclamar el reino de Dios hasta que no fue investido del poder del Espíritu Santo. Y así también le ordenó a aquella pequeña iglesia que él había dejado, 120 que estaban en el aposento alto, hasta que no fueran investidos del poder del Espíritu Santo, no podían ser testigos. Y esto lo dice también Hechos 1:8, que después lo vamos a leer si nos da tiempo. Hermanos, si nosotros realmente no estamos concientizados con la misión de Jesús, es porque no hay una plenitud del Espíritu Santo. Si no estamos obrando como Jesús, es porque no hay una plenitud del Espíritu Santo. Por eso Pablo en Efesios 5:18 dice:
sed llenos del Espíritu Santo. Porque la obra misionera no se puede ejecutar si no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, pero el Señor no se queda ahí. El Señor continúa. El Señor continúa. Y Él dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, me ha ungido, qué lindo está esto. Me ha ungido no para mi complacencia, no para mi autocomplacencia, sino que me ha ungido y está haciendo en mí una obra maravillosa en ustedes, y somos bendecidos, pero no para quedarnos con esa bendición, sino para compartirla con otros que no la tienen. Y Él dice aquí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí hay una doble connotación. Por eso digo que la misión de Jesús es integral y la vemos en los evangelios, en el desarrollo de su ministerio público. Cuando habla aquí de pobres, está hablando de pobres en el sentido espiritual, número uno. Los pobres en espíritu, que son aquellos que autorreconocen su necesidad espiritual por la iluminación que el Señor les da. Porque nadie puede conocer su pobreza espiritual si el Señor no los ilumina. No lo ilumina. Después, el Señor es más fuerte en este aspecto. Pero también habla, y lo voy a corroborar con la palabra, decía que tiene doble connotación. Una connotación espiritual y una connotación material. Pobres materialmente. Pobres materialmente. Vamos a remitirnos a Santiago capítulo 2, versículos 5 y 7. A ver qué nos dice aquí Santiago, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, amados, oíd. Notemos algo. El verbo oír ahí está en imperativo. Nos está llamando de forma imperativa, a un mandamiento. Nos está diciendo, hay que oír. Oíd lo que voy a decir, porque es importante. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe
y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Nos oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Hay un contraste, está haciendo un contraste entre el pobre y el rico. Y usted se da cuenta que el rico aquí no es en el sentido espiritual. Usted se da cuenta que el pobre aquí también tiene que ser materialmente, no es en el sentido espiritual. Nosotros muchas veces predicamos el evangelio, Cristo te ama, y es verdad. Murió por ti en la cruz, te justifica de tus pecados, debes arrepentirte, aceptarlo como el Salvador y Señor de tu vida, recibir el regalo de la vida eterna. Él resucitó para que sepamos que estamos ante el Rey de Reyes. Y es verdad. Pero nos quedamos ahí, hermanos. Si algún método de evangelismo me gusta mucho, es evangelismo según las necesidades. Porque según las necesidades podemos crear un puente de relación. Yo conozco muchas personas que han venido al Señor porque se han visto en situaciones difíciles. Y ha habido un cristiano, o un pastor, porque esto no es obra del pastor solamente. Esto es para todo cristiano, para la iglesia. Darle cumplimiento a la continuidad de la obra misionera del Señor Jesucristo. Y conozco cuántas personas han venido al Señor en situaciones muy difíciles, materialmente, en crisis de diferentes tipos. Y nosotros tenemos que identificarnos con esas personas, apoyarlos, porque eso hizo Jesús. Por eso digo y reitero que el evangelio del reino es un evangelio integral. La obra misionera es integral. El evangelismo es integral y no parcial solamente, una parte, no vertical solamente. Aunque finalmente lo más que el Señor anhela es que nosotros estemos con Él en la eternidad. Pero Él quiere que nosotros como iglesia, aquí se cantaba un coro, seamos como Cristo. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que nosotros debemos, como iglesia, debemos evangelizar a todas las personas que no están convertidas? Levante la mano. ¿Ok? Todos están de acuerdo. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿a quién has evangelizado en esta semana? Es diferente. Es diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros estamos evangelizando, estamos evidentemente
dándole continuidad a la obra de Jesús, si nos estamos preocupando por el que sufre, por este mundo caído que nos golpea en gran medida, nos estamos identificando con las personas porque así lo hizo Jesús. Y entonces estamos dándole valor a lo que el Señor nos ha dicho. Si no lo estamos haciendo, hermanos, está aquí, pero no ha bajado aquí. Y como que no ha bajado aquí, no puede manifestarse en la conducta, en el andar, Así que Jesús se preocupó por lo espiritual, pero también podemos decir con toda aserción que el Señor se preocupó por todas las necesidades del ser humano. Y esa es la obra misionera de Jesús, reitero, de manera integral. Ahora Él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Aquellos que tienen el corazón roto. Aquellos que están marginados. Aquellos que están bajo el efecto de una enfermedad sin esperanza y tienen el corazón roto. Aquellos que viven en la miseria, materialmente hablando. Jesús se preocupó, voy a mencionar algunos casos, por el samaritano. El samaritano estaba marginado, aborrecido por la sociedad judía. Pero el Señor se preocupó por el samaritano. El Señor se preocupó por el publicano. ¿Lo acusaban? ¿Lo acusaban? Tristemente, porque se juntaba con publicanos. Estos marginados, estos despreciados, y a veces hay en la iglesia, tristemente lo digo, y hago la salvedad, con dolor. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la Iglesia Universal de Cristo. A veces actuamos como los fariseos de aquella época o como esta clase de judío que marginaba a tantas personas. En la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, la misión de Jesús, el Señor se preocupó por el leproso. Estaba marginado, apartado. El Señor se preocupó. El Señor se preocupó por la mujer. La mujer era una cosa, o un objeto, no sé, en aquel entonces. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba hablando con la samaritana y vinieron los apóstoles y se asombraron? Los apóstoles no sabían que era una ramera. Ellos no se asombraron porque estaba hablando con una ramera, sino porque estaba hablando con una mujer. Y el Señor le dio la dignidad, por la gracia de Él, a la mujer. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Los judíos oraban por tres cosas. Yo no sé si a usted le llega, hermano,
Pero a mí me llega poderosamente esto. 3 cosas que ellos no querían ser. Señor, te doy gracias, porque no soy un gentil. Te doy gracias porque no soy un perro. Oh, los perros en el pueblo judío eran despreciados. Los animalitos. Y te doy gracias, los hombres, porque no soy una mujer. Lucas 17, versículo 12. Versículo 11. Acerca de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Eran inmundos. Pero el Señor tiene una mirada de amor para los inmundos. Y yo digo y enfatizo, debemos orar para que el Señor nos dé sus ojos y mirar al mundo como Él lo mira y su corazón para amar como Él ama. Y alzaron 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y ¿qué cosa era? Era samaritano. Después Jesús responde: ¿y los otros dónde están? Que eran judíos, y con mucho respeto y temor del Señor cuando hablo de los judíos, digo esto. ¿Dónde están? A veces, amados hermanos, de quien menos espera es el que más da, el que más promete. Este samaritano estaba marginado socialmente y culturalmente. Socialmente, por ser samaritano, porque los judíos, hablando en un vocabulario cubano, una cubanía, no se tragaban a los samaritanos. Pero el Señor sí. Gloria al Señor, qué lindo el Señor. Socialmente por ser samaritano y culturalmente por ser leproso. Qué lindo es el Señor que usted tiene y que yo tengo. Vale la pena seguir las pisadas de Jesús. Pero sigue en el texto que estamos trabajando. Y entonces dice: a pregonar libertad a los cautivos. Es el otro punto a tratar aquí. Literalmente significa prisionero de guerra
que posteriormente lo convierten en un esclavo. Eso es lo que significa literalmente. Pero aquí significa esclavo del pecado. Esclavos del pecado. Aquí el Señor nos habla más céntricamente, como dije anteriormente, de la condición espiritual del ser humano. El ser humano sin Cristo está bajo el efecto de la esclavitud del pecado. Y si usted ha recibido y yo he recibido, hemos recibido en la gracia del Señor esa bendición linda de ser redimidos, porque Jesús nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Lo que tienes, hermano, no lo dejes para ti. Compártelo con otros, porque otros lo están esperando. Porque el mundo está desesperado, sin esperanza, sin paz, sin consuelos, con corazones rotos. Necesita el Señor que la iglesia, y estoy hablando en sentido genérico, general, que la iglesia se levante cada día más a proclamar ese evangelio del reino, que predicó nuestro Señor Jesucristo y que lo demostró no solamente verbalmente, sino de hecho, en su conducta. Fue un ejemplo de lo que enseñó verbalmente. Por eso muchos decían, ¿qué autoridad tiene este? Muchos decían eso. ¿Qué autoridad tiene este? Y finalmente, dice aquí el Señor leyendo esta porción de Isaías, a predicar el año agradable del Señor. Perdón. Y vista a los ciegos. Casi me voy. Y vista a los ciegos. Hay algo importante que a mí, yo digo, mira que la palabra del Señor es linda. Es linda. Vista a los ciegos, connotación espiritual y connotación física. Nadie puede ser libre del pecado, de la esclavitud del pecado, si el Señor no le ilumina los ojos para ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando vino a Jesús. Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Y el Señor parece que no le interesó mucho aquellas palabras, porque él sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Le faltaba el nuevo nacimiento. Y le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, ¿qué cosa? No puedes. Quiero decirle algo, hermanos. Y es un desafío para que estudien esto. A mí me llamó la atención el hecho que en tantas versiones, y en el griego me metí, aunque yo no sé griego,
pero por herramientas que tengo. Reina Valera traduce, no puede ver el reino de Dios. Y todas las versiones que yo consulté, versiones bíblicas, dicen lo mismo, no puede ver el reino de Dios. No dice, no puede entrar en el reino de Dios. A mí me llama la atención eso. Nadie puede ver el reino de Dios sin una experiencia con el Señor primeramente. Por eso es importante que el Señor haga la obra. Por eso hay que depender del Señor, amados hermanos. Vista a los ciegos. También el Señor sanó a muchos ciegos, físicamente hablando. Se preocupó por los enfermos. El Señor se preocupó por los enfermos, se preocupó por los marginados, decíamos. Se preocupó por los hambrientos. Miren esto, por eso decimos que la misión de Jesús es integral y no es solamente vertical. Se preocupó por los hambrientos, saciándole el hambre cuando no tenían que comer. ¿Se acuerdan? Cuando multiplicó los panes y los peces. Decíamos los marginados, los enfermos y demás. Es triste que nosotros como iglesia olvidemos todos estos aspectos que tienen que ver con el reino de Dios, con el evangelio del reino de Dios. ¿Usted puede orar por un enfermo? Bueno, un medicamento. Lo digo con dolor. ¿Cuántos cristianos a veces le están predicando y se están identificando como cristianos? Pero, amados hermanos, a veces tienes al vecino ahí que no es cristiano y está enfermo y tienes el medicamento en tu mano y no se lo das. No compartes, no te preocupas por el enfermo. Estoy hablando. No me dirijo a usted, lo que estoy es predicando palabras del Señor. Y nosotros estamos llamados a preocuparnos como el Señor, como cuerpo de Cristo, de manera integral, por el ser humano. Después dice, a poner en libertad a los oprimidos. Originalmente este era el llamado de Israel, pero la nación no cumplió su tarea. Isaías 58:6. Vamos a leer este texto para corroborar aquí esta parte que tiene que ver con la misión de Jesús. Los oprimidos. Vamos a leer desde el versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de qué? De opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No estoy tirando por tierra el ayuno, cuidado con que se me malinterprete esto. Es un ejercicio espiritual que el Señor en su gracia nos ha dejado. Pero de poco sirve ayunar, de poco sirve orar, de poco sirve decir soy cristiano, si estoy oprimiendo tal vez a mi vecino, lo estoy ultrajando,
Y esto es lo que el Señor quiere decir. El Señor vino, por eso se preocupó por todos los que estaban oprimidos. Yo considero que los samaritanos estaban oprimidos, marginados, pero oprimidos también. Los publicanos estaban marginados, pero oprimidos también. Los que están oprimidos por Satanás. El Señor nos ha dado a nosotros, como iglesia, la victoria sobre Satanás. Así que tenemos que sacar de esa opresión, de la que sea, a aquel que no tiene lo que nosotros tenemos. Y finalmente, a predicar el año agradable del Señor, lo que significa aquí, o alude el Señor al jubileo. Este se realizaba cada 50 años. Todas las deudas eran canceladas. Qué lindo eso. Los esclavos eran libres. Y usted y yo, se nos canceló la deuda. Esa tremenda deuda que teníamos con el Señor. Entonces, ¿por qué, amados hermanos, como iglesia, no estar en la autocomplacencia, sino también amar a aquel que no tiene a Jesús, dándole seguimiento a la obra misionera de Jesús? El Señor nos dijo, y ya quiero ir terminando porque estoy pasado, traigo otras cosas aquí, pero estoy pasado. Nos dio la gran comisión de hacer discípulos. Discípulo no es solamente darle un ciclo de lecciones. Discípulo es enseñarle. Además de enseñarle bíblicamente, básicamente el ABC de la fe cristiana, es enseñarle un modelo de vida donde pueda ese recién convertido, por la gracia de Jesús, ir arraigando el carácter de Cristo en él. Pero tiene que verlo primeramente en nosotros. Entonces, discipular es reflejar también un modelo de vida. Ser como Jesús. Los convertidos no seguirán, los recién convertidos no seguirán a Jesús fielmente si nosotros no lo seguimos. Los recién convertidos, amados hermanos, no van a evangelizar, a darle continuidad a la obra misionera de Jesús si nosotros no lo hacemos. En la última iglesia que fui pastor, mi esposo y yo fuimos pastores, vueltas, yo decía esto. ¿Por qué cuando una persona se convierte, usted lo ve que la mayoría, hay sus excepciones, pero la mayoría comienza a diezmar? ¿Por qué? Porque ve de una forma u otra a un cristiano que, no sé, echó su sobrecito, ¿qué es eso? Y entonces hay un modelo y él comienza a diezmar. Si nos ve a nosotros como iglesia evangelizando y dando el modelo de vida que el Señor quiere que nosotros demos, ellos también lo van a hacer. Pero si somos cristianos de banco, consumidores solamente, vamos a tener cristianos consumidores y no reproductores. Y finalmente les digo, el Señor no nos pide más de lo que Él ya nos ha dado el potencial
para que nosotros podamos seguir la misión de Jesús. Amén. Seguir la misión de Jesús. Él nos ha equipado en su gracia divina para que nosotros, como iglesia, le demos continuidad a la misión de Jesús. Ahora pregúntese usted, ¿qué está haciendo en esta área como cristiano? Pregúntese usted.